Durante miles de años, el antiguo Egipto ha guardado secretos que ni los faraones se atrevieron a revelar. Pirámides que parecen desafiar la lógica humana. Rituales que prometían abrir las puertas de la eternidad y jeroglíficos que esconden mensajes que aún hoy no logramos descifrar. Pero lo más sorprendente es que recientes hallazgos apuntan a que su conocimiento sobre el universo y la vida después de la muerte iba mucho más allá de lo que jamás imaginamos. Detrás de las arenas del desierto se esconde una verdad que podría cambiar nuestra visión de la historia, porque lo que nos han contado sobre Egipto no es ni la mitad de lo que realmente sucedió. El vasto desierto del Sahara se extiende como un océano de inmensa soledad, un mar de dunas doradas que no conoce la piedad. Durante milenios, solo los ecos de un viento ancestral han habitado estas tierras. Pero luego, algo cambió. De la nada, en el corazón de esta desolación, un oasis de vida, un hilo de agua plateado que serpentea a través del vacío, ofreciendo una promesa. Este hilo es el Nilo, un río que no solo riega una tierra, sino que da nacimiento a una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia. Pero su génesis no es solo una historia de ingenio humano, es el relato de un misterio. Nuestra historia del antiguo Egipto no comienza con faraones o pirámides, comienza con el barro, con el ciclo de la vida y la muerte, la promesa de la inundación anual. Cada año el Nilo se desbordaba, no como un destructor, sino como un dador de vida. Sus aguas, ricas en limo negro y fértil, transformaban la tierra árida en un lienzo de vida exuberante. No había ciencia compleja, solo la sabiduría innata de la observación. Los primeros egipcios aprendieron a leer el río. Sabían cuándo el Nilo se enfurecería, cuándo sus aguas retrocederían, cuándo la tierra estaría lista para la siembra. Con cada semilla plantaban una oración. Con cada cosecha honraban al río que les había dado todo. De estas pequeñas aldeas nació una sociedad. Se formaron comunidades y las familias comenzaron a trabajar juntas, construyendo diques y canales rudimentarios para domar y dirigir las aguas del río. Los clanes se unieron para aprovechar al máximo el regalo de su dios. Y así, de forma gradual e inevitable, la necesidad de organización se convirtió en el nacimiento de una jerarquía. No tardaron en aparecer los primeros templos, construidos no con piedra, sino con adobe y juncos. Estos no eran solo lugares de culto, eran observatorios. Los sacerdotes, los primeros guardianes del conocimiento, estudiaban el movimiento de las estrellas, no por simple curiosidad, sino para predecir la próxima inundación, para honrar el ciclo celestial que gobernaba su mundo. Y de este mundo de barro y estrellas, emergió un misterio aún más profundo, el lenguaje de los dioses. Las palabras sagradas, la escritura jeroglífica no era un simple alfabeto, era una forma de arte, de magia, un código sagrado que comunicaba un entendimiento de la realidad mucho más allá de lo que se percibe a simple vista. Cada símbolo, una ventana a un concepto, a una deidad, a una historia. Los primeros jeroglíficos eran grabados en tablillas de arcilla, pero con el tiempo, el papiro, un regalo del río, se convirtió en el lienzo del saber. A los ojos de los no iniciados, eran solo imágenes, pero para los sacerdotes, para los escribas, eran la manifestación de una realidad oculta. En las escuelas del templo, los jóvenes aspirantes aprendían el arte de la escritura, pero también la astronomía, la matemática y la medicina. El conocimiento no era para el pueblo, era para los elegidos, aquellos que servirían de puente entre el mundo terrenal y el divino. Y este conocimiento, que no era solo pragmático sino también esotérico, era guardado con celo. Los sacerdotes no solo leían las estrellas, las comprendían. Los cielos eran un mapa, y el movimiento de cada estrella y planeta, un presagio, una advertencia, una guía. ¿Cómo lograron una comprensión tan avanzada del cosmos sin telescopios, sin ordenadores? El antiguo Egipto guardaba en sus entrañas un tipo de saber, que en su esencia era invisible, un saber sobre el cuerpo humano que les permitía realizar complejas cirugías, y una medicina que, aunque hoy rudimentaria, era avanzada para su tiempo. Y luego está la arquitectura. ¿Cómo pudo una civilización que en sus inicios construía con barro y cañas, llegar a erigir monumentos de piedra maciza, alineados con una precisión astronómica tan perfecta que aún hoy nos deja perplejos? ¿Es posible que el conocimiento de la ingeniería, la arquitectura y la astronomía se les fuera revelado? ¿O acaso lo descubrieron por sí mismos, a través de la simple observación y la experimentación? La historia oficial nos habla de la evolución, de un pueblo de agricultores que se convirtió en una civilización de genios. Pero el misterio persiste, porque en sus primeros años, el antiguo Egipto ya mostraba signos de una sofisticación que debería haber tardado milenios en desarrollarse. El nacimiento de esta civilización no fue un accidente, fue una culminación.
Y cada jeroglífico, cada templo, cada tumba, esconde una pieza de un rompecabezas que aún hoy no podemos armar. ¿Qué secretos ocultos permitieron que un pueblo tan antiguo lograra una grandeza que aún nos parece imposible de replicar? Desenterraremos los primeros indicios de este conocimiento perdido, y lo que encontraremos cambiará para siempre nuestra visión del antiguo Egipto. Dejamos atrás las aguas fecundas del Nilo, la cuna de la vida y el origen de una civilización, para adentrarnos en un misterio que desafía el tiempo, la lógica y nuestra comprensión de la historia. A medida que el sol del desierto se eleva, una silueta se alza en el horizonte, imponente, perfecta, cortando el cielo con una precisión que parece imposible. No son simples monumentos de piedra, son un rompecabezas de proporciones cósmicas, la manifestación física de un conocimiento perdido, un eco de un tiempo en el que los límites entre lo divino y lo terrenal eran inexistentes. Nos encontramos en la meseta de Giza, y estamos a punto de confrontar la gran pregunta de la historia. ¿Son las pirámides solo tumbas? Para el mundo son las tumbas de los faraones. Para la historia son el pináculo de la ingeniería antigua. Pero para aquellos que buscan las respuestas ocultas, son un portal, una biblioteca sellada en piedra. La pregunta no es solo cómo se construyeron, sino por qué y qué secretos de la humanidad duermen en su interior. Durante siglos, se nos ha enseñado que estas estructuras colosales fueron el fruto del látigo y la opresión, construidas por legiones de esclavos desesperados. La imagen popular es la de hombres rotos por el esfuerzo, bajo el sol abrasador, moviendo bloques de piedra descomunales mientras capataces crueles los instan a seguir con el azote en la mano. Una narración que nos hace ver a los egipcios como una civilización de genios, pero que se edificó sobre el sufrimiento humano. Sin embargo, la evidencia moderna nos cuenta una historia radicalmente diferente. Las excavaciones arqueológicas en los campamentos cercanos a las pirámides han revelado las viviendas de miles de trabajadores, con panaderías comunales, talleres de artesanía, e incluso un rudimentario hospital, que demuestra que eran cuidados y valorados. Se han encontrado huesos con fracturas curadas, prueba de que el acceso a la atención médica era un derecho, no un privilegio. Las inscripciones en sus propias tumbas, con nombres y títulos de amigos del faraón, o supervisores de la construcción de la pirámide de Menkaure, hablan de un trabajo organizado, de un profundo orgullo y de una devoción inquebrantable a su Dios viviente. Aquellos que construyeron estas maravillas no eran cautivos, eran constructores honrados, alimentados con la mejor dieta de la época: pan, cerveza, carne. Su esfuerzo no nació del miedo, sino de una fe inquebrantable en un conocimiento sagrado que solo unos pocos poseían. Las teorías convencionales tan populares en los libros de texto hablan de rampas colosales, de miles de hombres arrastrando bloques de piedra sobre trineos de madera lubricados con agua. Se nos dice que un simple ingenio humano, sumado a una mano de obra inagotable, fue suficiente para erigir estas maravillas. Pero esta explicación, por muy racional que parezca, no responde a las preguntas más profundas. ¿Cómo levantaron bloques de varias toneladas a alturas de más de 140 metros? ¿Y cómo lograron la precisión del corte? Una unión tan perfecta que ni la hoja de un cuchillo puede pasar entre ellos. La ciencia moderna, con todas sus herramientas, ha admitido que reproducir la Gran Pirámide hoy en día sería un desafío monumental, incluso con grúas y láseres. El misterio nos susurra un conocimiento secreto, un saber sobre el peso y el contrapeso, sobre las propiedades de la piedra, y sobre todo sobre la astronomía. Se ha demostrado que las pirámides de Giza no solo están alineadas con los puntos cardinales con una exactitud asombrosa, sino que su disposición en el suelo imita con precisión el cinturón de Orión, una constelación que para los egipcios representaba al dios Osiris, el dios del más allá. Esto no era solo ingeniería, era arquitectura celestial, un eco terrenal de un orden cósmico que los egipcios creían entender a la perfección, una tecnología basada no en máquinas, sino en la comprensión profunda del sonido, la vibración y la geometría sagrada, una sinfonía geométrica tallada para la eternidad. Si te fascina el conocimiento que el pasado nos oculta y no quieres perderte ni un solo secreto, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir desenterrando estas verdades. Adentrarse en una pirámide es entrar en una cápsula del tiempo, donde el aire se vuelve denso y el silencio habla. No hay grandes tesoros a simple vista. Lo que realmente importa es el conocimiento grabado en sus paredes. La cámara del rey, la cámara de la reina, y los conductos estrechos y oscuros que, según los egiptólogos, no eran conductos de ventilación, eran canales espirituales, alineados con la estrella polar, la estrella inmutable, para permitir que el alma del faraón ascendiera directamente al cielo y se uniera a los dioses.
El faraón no era solo un monarca, era la encarnación viviente del dios Horus, el intermediario supremo entre el pueblo y el cosmos. Su vida era un ritual constante, su autoridad absoluta era un reflejo del orden cósmico que él debía mantener. Maat, por ello su muerte no era el final de su existencia terrenal, sino una gloriosa transformación, el inicio de un viaje eterno. La pirámide era su vehículo, el portal, una escalera de piedra hacia el más allá. Un vehículo construido con la ciencia de los cielos y el poder de la tierra, diseñado para que su Ka, o espíritu, pudiera viajar libremente entre los mundos. Su Ba, o alma con forma de pájaro, se elevaba a los cielos, mientras su Ka permanecía cerca del cuerpo, para poder regresar y alimentarse. El faraón necesitaba que la pirámide fuera una máquina perfecta para asegurar este viaje, ya que el destino de su pueblo y el orden del universo dependían de su éxito en el más allá. Las pirámides, por tanto, eran templos de transición, un espacio liminal entre la vida y la muerte, lo físico y lo etéreo, y los sacerdotes, los únicos que conocían los rituales secretos para guiar el alma del faraón en su camino, eran los guardianes de esta transición. Se encargaban de que los jeroglíficos correctos se grabaran en las paredes de las cámaras, de que los conjuros del libro de los muertos se recitaran con la entonación exacta, y de que el espíritu del rey encontrara su camino al más allá sin obstáculos, evitando los demonios y las trampas que acechaban en el Duat, el inframundo. Dentro de estas tumbas se encuentran mapas estelares y guías espirituales, no como decoraciones, sino como herramientas esenciales para la ascensión del faraón. Se habla de maldiciones. La leyenda de la tumba de Tutankamón, el faraón niño, capturó la imaginación del mundo con la historia de una venganza sobrenatural por haber profanado un lugar sagrado. Pero ¿y si las maldiciones eran en realidad advertencias? No para proteger un tesoro material, sino un conocimiento que, de ser revelado sin la preparación adecuada, podría alterar nuestra percepción de la realidad. La tumba de Tutankamón, por ejemplo, no era una advertencia, era un enigma, un cofre de Pandora que, al ser abierto, reveló la magnificencia y el misterio de una civilización que entendía el más allá no como un final, sino como una dimensión a la que acceder. El poder espiritual de los antiguos egipcios era palpable, y estaba guardado en sus tumbas, pero no para asustar sino para desvelar el camino de la conciencia. Y ahora, una reflexión final. ¿Son las pirámides solo tumbas para faraones, o son monumentos que guardan un conocimiento mayor que aún no podemos descifrar? ¿Fueron los egipcios simplemente ingenieros brillantes, o herederos de una ciencia ancestral que les permitió dominar no solo la física, sino también la metafísica? ¿Eran los faraones simples reyes, o maestros de una ciencia secreta que les permitía comunicarse con el más allá, trascender la muerte física y unirse con los dioses del cosmos? Lo que pensamos que es el final de una vida, para los egipcios era solo el comienzo de un viaje espiritual, un viaje que en cada pasadizo, en cada cámara, en cada jeroglífico, nos dejó un mapa, el mapa hacia una verdad que aún no estamos listos para comprender. Dejamos atrás las pirámides, esos gigantes de piedra que desafían el tiempo. Pero el gran misterio de Egipto no solo se encuentra en sus monumentos más majestuosos, en sus tumbas de faraones y sus estatuas inmensas. La verdad, la auténtica esencia del saber egipcio, se esconde a plena vista en el día a día, en los rituales más simples y en los objetos más humildes. El conocimiento que permitió a una civilización construir una escalera hacia las estrellas se manifestaba de forma más sutil, en los oficios, en la curación, en cada trazo de un pincel sobre un papiro. A menudo, pensamos en los antiguos egipcios como un pueblo obsesionado con la muerte y la vida en el más allá. Pero esa es solo una parte de la historia. Su vida en la tierra era una obra de arte, un rito en sí mismo regido por un entendimiento profundo del cuerpo humano, la naturaleza y el cosmos. Sus médicos y cirujanos eran los más avanzados de su tiempo, con un conocimiento que superaba al de cualquier otra civilización contemporánea. En los papiros médicos como el de Edwin Smith, se describen con detalle procedimientos quirúrgicos para tratar fracturas, heridas y tumores con una precisión asombrosa. Se aplicaban ungüentos antisépticos, se usaban vendajes y se realizaban suturas. El papiro de Ebers, por otro lado, contiene más de 700 recetas mágicas y remedios herbales para tratar diversas dolencias, desde enfermedades oculares hasta padecimientos digestivos, demostrando una combinación fascinante de la medicina práctica y la creencia espiritual. Los arqueólogos han descubierto esqueletos con férulas rudimentarias, e incluso el resto de una prótesis en un pie, lo que demuestra un conocimiento de la anatomía y la medicina que nos hace cuestionar hasta dónde llegó realmente su ciencia. ¿Cómo podían, con sus herramientas de cobre y bronce, realizar cirugías tan complejas? La respuesta no está solo en su habilidad manual, sino en su comprensión de la vida.
Para ellos, la enfermedad no era solo un mal físico, sino un desequilibrio de la energía vital. La curación era un acto que unía la medicina, la magia y la espiritualidad, devolviendo el equilibrio al cuerpo y al alma. Y no era solo la medicina lo que florecía. El conocimiento estaba en todas partes, en los artesanos que tallaban cada detalle en la piedra con una paciencia milenaria, en los agricultores que conocían los ciclos del Nilo no solo por experiencia, sino por un entendimiento matemático de las estrellas, y en los escribas que transcribían conocimiento de generación en generación. Se han encontrado papiros que no solo detallan tratamientos médicos, sino también complejos tratados de matemáticas, astronomía y agricultura. Un conocimiento esotérico guardado y transmitido en secreto, no para ser compartido con las masas, sino para mantener el orden de la sociedad y el cosmos. Los sacerdotes no eran solo figuras de culto, eran los ingenieros, los astrónomos, los matemáticos, los médicos. Ellos eran los guardianes de este saber oculto, una élite que operaba en las sombras de los templos, protegiendo las verdades que sostenían su civilización. Y ahora vayamos a los templos. Los monumentos de piedra ya no solo son pirámides. A lo largo del Nilo se alzan complejos gigantescos, como Karnak, Luxor y Abu Simbel. Estas no eran solo casas para los dioses, eran bibliotecas vivientes del conocimiento, grabadas en piedra y oro. Sus paredes, sus columnas y sus obeliscos son un mapa estelar, una crónica histórica, un libro de conjuros para la eternidad. Cada riabe, cada jeroglífico, era una pieza de un inmenso puzzle. Eran un relato vivo, una enciclopedia de lo que los egipcios conocían sobre su universo. El templo de Karnak, por ejemplo, no fue construido por un solo faraón. Fue una obra de siglos, un testimonio de la fe y el saber de generaciones. Su sala hipóstila, con sus 34 columnas gigantescas, es un bosque de piedra que representa el caos primordial. Caminar a través de él es como cruzar el universo, con techos que representaban el cielo estrellado y el aire que se hacía denso. Cada columna, un tallo de papiros, sostenía el cielo y evitaba que el caos primordial volviera a devorar el mundo. En el templo de Luxor, un obelisco se eleva, simbolizando los rayos petrificados del sol, un punto de conexión entre el cielo y la tierra. En Abu Simbel, el genio arquitectónico de Ramsés II hizo que la luz del sol penetrara 2 veces al año hasta el Sancta Sanctorum, iluminando las estatuas de los dioses. Un ritual astronómico y espiritual que demuestra el nivel de precisión y entendimiento que poseían. Estos templos no eran solo edificios, eran máquinas cósmicas. Los sacerdotes que se movían por estos templos eran una clase aparte, eran los guardianes de los rituales, la llave para acceder a los dioses y al conocimiento que guardaban. Su vida diaria era un ritual. Se purificaban con agua del Nilo, se afeitaban el cuerpo entero para evitar impurezas, vestían de lino blanco y se preparaban para servir a la deidad. Cada mañana, el sumo sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum, la cámara más sagrada del templo, para despertar y cuidar la estatua del dios. Este no era un acto de idolatría, sino una recreación del amanecer, una renovación simbólica del mundo y de su orden. A través de este ritual, mantenían la armonía cósmica, el Ma'at, el equilibrio del universo. Se nos ha dicho que estos rituales eran simples actos de fe, pero ¿y si fueran algo que sucedía a puerta cerrada, en las cámaras más ocultas, en las ceremonias nocturnas, en los Perang, las casas de la vida? Ahí los sacerdotes escribas estudiaban, traducían y transmitían el conocimiento más profundo. Los textos de las pirámides y el libro de los muertos no eran solo manuales para el más allá, sino guías de ascensión espiritual. Los rituales que se realizaban en estos templos no eran una simple adoración, sino una manipulación consciente de la energía, del sonido y de la conciencia, para conectar con planos superiores de existencia. Se ha teorizado que los sacerdotes, a través de la meditación y el uso de ciertas sustancias, lograban estados alterados de conciencia, que les permitían comunicarse con las deidades y acceder a información de otros planos de existencia. Estos templos, con su diseño preciso y su arquitectura resonante, eran amplificadores energéticos, diseñados para facilitar la conexión entre el mundo terrenal y el divino. Y ahora, una reflexión: ¿cuánto del conocimiento egipcio aún está oculto bajo las arenas del desierto? ¿Qué secretos guardan los papiros que aún no hemos descifrado, o los templos que no hemos excavado en su totalidad? Los templos eran centros de fe o centros de saber, y los sacerdotes eran guías espirituales o científicos que operaban en secreto, uniendo la ciencia con la magia de una forma que nosotros apenas podemos comprender. La vida de los egipcios era un tejido de ciencia y magia, de lo físico y lo espiritual, y el rastro de ese conocimiento se perdió,
o se ocultó, esperando a que una nueva generación lo desentierre. El misterio es que a pesar de todo lo que hemos encontrado, el rompecabezas sigue incompleto. Hemos explorado los cimientos de una civilización, sus gigantes de piedra y sus secretos cotidianos. Hemos desenterrado las verdades de su vida terrenal y su dominio de la arquitectura celestial. Pero ahora nos adentramos en el corazón mismo del misterio egipcio, en la creencia que regía cada aspecto de su existencia, desde el nacimiento hasta la muerte. Para ellos la vida no era una línea recta, sino un círculo sagrado de nacimiento, muerte y resurrección. Y el gran rito de la muerte no era un final, sino el rito más importante de su existencia. No era el adiós, era el punto de inflexión. Para los antiguos egipcios, la religión no era un simple conjunto de mitos, era la clave para entender el universo, una guía para la vida y sobre todo un mapa para el viaje del alma después de la muerte. En el centro de su panteón estaba Ra, el dios del sol, el creador de todo, quien viajaba por el cielo en su barca solar, asegurando el ciclo diario de la luz y la oscuridad. Cada amanecer era una batalla, una victoria de la luz sobre las tinieblas. Esta lucha eterna se reflejaba en la vida de cada egipcio, en su búsqueda del Ma'at, el equilibrio cósmico, la verdad y la justicia que debían mantener para que el universo no colapsara en el caos primordial. El faraón, como hijo de Ra, era el responsable de este orden en la tierra. Pero el viaje al más allá estaba regido por otra figura, un dios que representaba la resurrección y la vida eterna, Osiris. Él, el rey asesinado y desmembrado por su envidioso hermano Set, fue la primera momia devuelto a la vida por el inmenso poder de la magia de su esposa, la poderosa Isis, y su hijo el vengador Horus, representaba el triunfo de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad. Ellos formaban la tríada sagrada que garantizaba la vida eterna. Pero el guía de las almas, el que custodiaba el umbral entre los mundos, era el dios con cabeza de chacal, Anubis, la figura que momificó a Osiris, el primer muerto, para prepararlo para su resurrección, enseñando a la humanidad el camino a seguir para trascender la muerte física. Sin Anubis, no había esperanza de resurrección. Y aquí en el antiguo Egipto la muerte no era el final, era el rito más importante de la vida. Para un faraón, la inmortalidad no era una esperanza, era una obsesión sagrada, un objetivo que definía cada decisión que tomaba en vida. Sus tumbas no eran simplemente un lugar para descansar, eran laboratorios para la ascensión del alma, máquinas diseñadas para la resurrección. El proceso de momificación, que tomaba 70 días, no era solo un acto de preservación del cuerpo físico, era una ceremonia de purificación y transformación. Un ritual complejo donde cada paso tenía un significado espiritual. Primero se extraían los órganos internos, excepto el corazón, que se consideraba el centro de la conciencia y el alma. Para los egipcios, el cerebro era un órgano sin importancia, un simple trozo de carne que se extraía por la nariz con ganchos de bronce. Pero el corazón, la sede de la razón y la emoción, debía permanecer en el cuerpo. El proceso era metódico y sagrado. El cuerpo se llenaba con natrón, un tipo de sal, para deshidratarlo por completo. Después, se lavaba y se envolvía en cientos de metros de lino blanco, un acto que requería paciencia y precisión, ya que cada capa de vendaje estaba impregnada con aceites y resinas aromáticas. Cada vendaje, cada amuleto, cada conjuro escrito en los vendajes tenía un propósito, una función mágica para proteger el cuerpo y asegurar que el Ka, la fuerza vital, y el Ba, la personalidad del difunto, pudieran regresar a él y reconocerlo. Amuletos como el escarabajo de corazón, colocado sobre el corazón, protegían al difunto en el juicio final. El cuerpo se convertía en un sajú, un cuerpo espiritual inmortal. Este meticuloso ritual era la garantía de que el alma del faraón encontraría su camino. Pero el viaje al más allá no terminaba con la momificación. La escena más importante, la que definía el destino final del alma, era el juicio ante Osiris. En la sala de las dos verdades, el difunto se presentaba ante un tribunal de 42 dioses, cada uno de ellos un juez de un aspecto de la vida. El corazón del difunto, la sede de la conciencia y la moralidad, era colocado en una balanza sagrada y pesado contra la pluma de Ma'at, que simbolizaba la verdad, la justicia y el orden cósmico. La escena era dramática y solemne. Anubis, el guardián de los muertos, supervisaba la balanza, asegurándose de que el proceso fuera justo. Thoth, el dios de la sabiduría con cabeza de ibis, registraba el veredicto en sus papiros sagrados, y el alma debía recitar una confesión negativa, una lista de 42 pecados que no había cometido. No era una confesión de culpas, sino una declaración de pureza. No he robado, no he matado a sabiendas, no he mentido, no he sido codicioso. Si el corazón era ligero, si la vida había sido justa y virtuosa,
El alma era declarada digna y se le concedía la vida eterna en los campos de Adu, el paraíso egipcio. Pero si el corazón era pesado por la culpa, si el alma no había vivido en armonía con Maat, entonces era devorada por Amit, la devoradora de almas, una criatura con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y trasero de hipopótamo. Su destino era el olvido, la aniquilación total. Para el egipcio no había infierno, solo la nada. Y ahora vayamos al lugar donde se enterraron los grandes faraones después de la era de las pirámides. El Valle de los Reyes, una necrópolis tallada en las rocas áridas de la orilla oeste del Nilo. El calor es abrasador, y el paisaje es desolador. Pero bajo la superficie se esconde un universo de arte y conocimiento. No hay pirámides, sino tumbas subterráneas. Laberintos subterráneos, decorados con los más exquisitos y complejos grabados, que narran el viaje nocturno del dios Sol Ra a través del inframundo, el Duat. Estas tumbas no eran solo un lugar para descansar, eran mapas, guías visuales para que el faraón pudiera navegar por las 12 horas de oscuridad, luchando contra serpientes, demonios y otras criaturas del caos, hasta emerger victorioso en el amanecer como un dios. La tumba de Tutankamón, aunque más modesta, reveló la magnificencia de los tesoros y el poder que un faraón llevaba consigo al más allá. Cada objeto tenía un propósito mágico, desde las estatuillas de Saptis que cobrarían vida para servirlo, hasta los sarcófagos que lo protegerían en su viaje. Pero el poder no se limitaba a los faraones. El Valle de las Reinas, donde se enterraron las grandes esposas de los faraones y sus hijos, es igualmente fascinante. Tumbas como la de Nefertari, con sus frescos increíblemente preservados, nos cuentan una historia que a menudo ha quedado oculta: el poder de las reinas, su conexión con la divinidad y su propio viaje hacia la inmortalidad. Nefertari no solo era la esposa de un faraón, sino una poderosa reina, y su tumba con sus vibrantes murales es un testimonio de su importancia espiritual y su propia ascensión al más allá, donde es guiada por dioses como Isis y Hathor. Sus representaciones no son pasivas, sino activas, demostrando que su viaje espiritual era tan importante como el de sus esposos. En estos valles, el poder espiritual es palpable. Los faraones no solo buscaban el descanso eterno, buscaban la resurrección, la fusión con los dioses. Cada objeto en sus tumbas, cada conjuro, tenía un propósito. El conocimiento estaba ahí, en el polvo y la oscuridad, esperando a ser descifrado. Los misterios de la resurrección, el viaje del alma, la vida eterna, eran solo creencias o un conocimiento real, una ciencia oculta para trascender la muerte, una comprensión de la energía y la conciencia que nosotros aún no podemos descifrar. Y ahora una reflexión final. ¿Qué nos enseñan estas creencias sobre la forma en que entendían la existencia y la eternidad? La vida para ellos no era un evento aislado, un breve destello entre dos eternas oscuridades. Era un ciclo constante de muerte y resurrección, un reflejo del viaje diario del sol y la inundación anual del Nilo. Cada atardecer, cada inundación del Nilo, cada semilla que moría para dar vida a una nueva planta, era un recordatorio de que el final era solo una puerta a un nuevo comienzo. El misterio es que a pesar de todo lo que hemos excavado, lo que hemos leído y lo que hemos traducido, seguimos viendo el libro de los muertos como un manual para la muerte, y no como lo que realmente era: una guía para la vida, un manual para vivir en armonía con el universo y con el alma, de modo que cuando el momento de la transición llegara, el corazón no temblara en la balanza. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos navegado por el Nilo. Hemos escalado los gigantes de piedra y hemos descendido a las profundidades de las tumbas de los faraones. Hemos visto el nacimiento de una civilización, hemos desentrañado sus secretos cotidianos y hemos caminado junto a ellos en su viaje hacia la inmortalidad. A lo largo de los capítulos, hemos descubierto que el antiguo Egipto no era solo una civilización, sino un enigma, una máquina de sabiduría, una biblioteca de verdades que resuenan hasta el día de hoy. Desde las pirámides de Giza, que no eran solo tumbas sino máquinas de ascensión espiritual, hasta los rituales de la vida diaria, que eran actos sagrados para mantener el orden cósmico del Maat, hemos visto que cada decisión, cada objeto, cada trazo en un papiro, tenía un propósito más allá de lo mundano. Su medicina no era solo ciencia, era un arte que combinaba la sanación del cuerpo con la purificación del alma. Sus templos no eran solo casas de dioses, sino centros de conocimiento, donde los sacerdotes, lejos de ser simples oficiantes, eran guardianes de la ciencia, la astronomía y la metafísica. Hemos contemplado la momificación como el ritual más sagrado, una preparación para el juicio del alma, donde el corazón era pesado contra la pluma de la verdad, y el destino eterno de cada ser se decidía. Hemos caminado por el Valle de los Reyes,
por los oscuros laberintos decorados con mapas estelares y guías espirituales para navegar el Duat, el inframundo, y hemos sentido la presencia de los faraones que buscaban la fusión con los dioses. Y sin embargo, a pesar de todo lo que hemos descubierto, a pesar de los miles de arqueólogos, de los siglos de estudio, la pregunta más profunda persiste: ¿cuánto de su conocimiento aún yace oculto bajo las arenas del desierto? La sombra de las pirámides se extiende mucho más allá de la base de la gran esfinge. La geofísica moderna ha detectado anomalías, cavidades y posibles cámaras secretas en los recintos de la Gran Pirámide de Keops, que aún no han sido exploradas. ¿Qué verdades se esconden detrás de esos muros de piedra, esperando el momento de ser reveladas? ¿Qué conocimiento sobre la construcción, la energía y la conciencia fue sellado con el faraón, destinado a ser descubierto solo cuando la humanidad estuviera lista? Se especula que las pirámides, en su momento, podrían haber sido algo más que monumentos funerarios, quizá dispositivos para generar energía, o resonadores acústicos que aprovechaban la vibración de la Tierra para un propósito que escapa a nuestra comprensión. Su alineación con los puntos cardinales y con la constelación de Orión nos habla de una ciencia astronómica que, lejos de ser rudimentaria, era de una precisión asombrosa, un conocimiento que no ha sido escrito sino tallado en la piedra misma. Y no solo en las pirámides. El vasto desierto de Egipto esconde secretos incalculables. Cada duna, cada montículo de arena, podría ser la entrada a un templo no descubierto, a una tumba intacta de un faraón olvidado, o a una ciudad entera que ha permanecido dormida por miles de años. Imagina los papiros que podrían estar ocultos, rollos de papiro que contienen la sabiduría de una civilización, tratados de medicina y astronomía que podrían reescribir nuestra historia, descubrimientos que podrían cambiar para siempre la forma en que entendemos nuestro pasado. Se rumorea la existencia de la Biblioteca de los Cielos, o de cámaras de los registros, ubicadas bajo la pata de la Esfinge, que contienen la historia completa de la humanidad desde sus orígenes. Historias que para nosotros son mitos, pero para ellos eran verdades. El misterio es que, a pesar de los avances tecnológicos, seguimos sin saber lo que se oculta bajo las arenas. Y tal vez es porque la humanidad aún no está lista para recibir esta información. Pero incluso si estos tesoros permanecen ocultos, el legado de los faraones se extiende mucho más allá de las arenas del desierto. Ha dado forma a nuestro mundo de una forma que a menudo no reconocemos. Los antiguos egipcios fueron los primeros en usar el método científico para la medicina. Sus conocimientos de anatomía y cirugía, plasmados en papiros, sirvieron de base para los griegos y los romanos. Los mismos principios que usaron para curar fracturas, suturar heridas y tratar enfermedades, son la semilla de la medicina moderna. En la astronomía su legado es inmenso. Crearon el calendario solar de 365 días, un sistema que sirvió de base para el calendario gregoriano que usamos hoy. Su entendimiento de los ciclos del Sol y las estrellas era tan preciso que pudieron alinear sus monumentos de forma casi perfecta. Esta misma ciencia fue transmitida a los griegos, quienes la llevaron a Europa sentando las bases de la astronomía moderna. ¿Y qué decir de la arquitectura? El orden dórico, jónico y corintio de los griegos tiene sus raíces en las imponentes columnas de los templos egipcios. Las mismas técnicas de construcción que usaron para alzar los templos de Karnak y Luxor se usaron para erigir las grandes catedrales y los monumentos de Roma. El concepto de la columna, del obelisco, de la monumentalidad, de las puertas colosales, todo proviene del Nilo. El legado de los faraones es el ADN de nuestra arquitectura, visible en las calles de París, en los museos de Londres y en cada monumento que nos asombra. Y lo más importante de todo, su legado espiritual. La idea del juicio después de la muerte, de un paraíso, de un inframundo, de la resurrección, de la inmortalidad del alma. Estas creencias influyeron profundamente en las religiones abrahámicas. El concepto de un juicio final, de una vida eterna, de un alma que trasciende lo físico. Todo esto tiene eco en la cosmología egipcia. No es solo un legado arquitectónico o científico, es un legado espiritual que ha dado forma a la conciencia de miles de millones de personas a lo largo de la historia. Y ahora la última reflexión, el secreto que nunca muere. El antiguo Egipto es un misterio que no puede ser resuelto, porque no es un acertijo, sino un espejo. Nos muestra lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. Nos enseña que la ciencia y la espiritualidad no están separadas, sino que son dos caras de la misma moneda. Nos muestra que el conocimiento más profundo se encuentra en la intersección de la razón y el misterio. Nos muestra que la muerte no es un final, sino un viaje, y que la vida no es un destino, sino una preparación para ese viaje. El misterio de Egipto no está en lo que ha sido excavado, sino en lo que aún está por descubrir. No está en los faraones muertos, sino en el conocimiento que dejaron.
no está en las pirámides de piedra sino en la idea que representan. Egipto vive en la sombra de las pirámides, en el eco de los rituales de momificación, en el corazón que fue pesado contra la pluma de la verdad. El misterio es que ellos lo entendieron todo, y nosotros con toda nuestra tecnología, todavía estamos aprendiendo a leer su primer capítulo.